Claro, es común en el profesional que tiene el enfermo de primero o segundo contacto, es decir, que está en el centro de salud o en el hospital de segundo nivel, que existe una deficiente detección de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Ya lo decía Rey en la mañana, pensaba que esto es exclusivo de México, Tamaulipas. No es cierto, parece que en Cuba también sucede, pero sucede en muchos lados, en donde nosotros como médicos, hablo ya de la América, nos enseñan, Betty, de una manera, es más, no sabían qué onda con el DSM-3, todo así, y de psicología era bien intencionada, digo, hablándoles con honestidad. Sin embargo, ya cuando estábamos ejerciendo de jóvenes, era común escuchar, anda hijo, ve con el doctor que te oriente, él sabe de psicología y tiene conocimientos. No, si supiera. Si supiera, señora. Pero entonces es una psicología, es una orientación a base de una buena voluntad. ¿Sí me explico? Esa es la realidad que yo pienso en la que se mueven la mayoría de los colegas. ¿Por qué? Porque no la conocí. Yo la vine a entender, a conocer cuando empecé con el diplomado de tanatología. Entonces ya supe que era un por qué y para qué usarlo. ¿Por qué y para qué diagnosticar? Pero si antes no me habían dicho para qué servía, yo creo que el cerebro se bloquea. No sé ustedes, pero yo me bloqueo. Si no me dices cómo funciona o para qué es, yo me bloqueo. O sea, ¿para qué ocupas tu mente en espacios, en locus que nada más va a ser cultural? Pues es bonito, pero no te va a servir. Pero ya cuando te lo pintan de manera diferente, cambia y te ayuda a diagnosticar. Y diagnosticar, esa es la grandeza del médico, no es curar, es diagnosticar, es el primer paso, porque él sabrá dentro de su competencia si puede tratar, pero la más grandeza es saber referir al lugar correcto para que le resuelva el problema al paciente. Pero es un hecho cotidiano, esta pobre detección de trastornos psicológicos. Y la otra, que es la poca importancia a los conflictos sociales que tiene el enfermo. Ya los veíamos los del video. Esto, pues tiene diarrea, no se quita, pues no se quita. ¿Será? Pues quién sabe, pues llámame al gastroenterólogo ahí. Que tiene gastritis, pues sí, así se toma el brazo, pues quién sabe, llámenlo para que le haga una endoscopia. Pero la realidad es que si no le escuchamos fenómenos que preceden, me acompañan, no nos vamos a dar cuenta nunca. Y es porque dentro de la concepción médica es imposible, casi diría yo, es imposible que alguien enferme por problemas psicológicos. Es imposible, no, queda descartado en el médico la mayoría de veces. Y en los que se dan más o menos cuenta, sucede lo que dice Rey, que es algo que dije, chingo, parece que esto es mexicano. Ahora ya cada vez que me siento bien, te quiero llorar. Antidepresivo, todo. Paroxetina 20 miligramos, una por la noche, sí. Saque boleto, haga fila y siga concursando. O sea, se lo sacan encima y dicen, es que ya le resolví la bronca, no, hombre. Eso no funciona, ¿verdad? Entonces, es muy importante en todo esto, en donde los voy llevando porque de una necesidad de una tanatología médica preventiva. Es frecuente, las condiciones que producen estrés, angustia, ansiedad, son muchas veces en los pacientes vulnerables detonados por duelos y generan trastornos psicológicos, obviamente, en las personas que son vulnerables. Esto desde mi punto de vista médico, que definitivamente es limitado, pues sí es limitado porque pues ya después de escuchar cómo tienen desglosado el duelo, cómo va cambiando el conocimiento, pues bueno, para mí lo voy entendiendo de esa manera. Y es una manera muy sencilla, bueno, yo lo entiendo y lo detecto así. Ante una situación estresante que alguien tiene, depende de la vulnerabilidad de la persona, va a generar un duelo de distinta intensidad o no lo genera. O sea, yo así medio rápido, miren, ahí va. Dicen que con ejemplos las cosas entran en el buen sentido mejor. Una situación estresante, se le murió no, Jacqueline. ¿Sí? Bueno, mira, ven, Jacqueline, de modo ya. Pero yo te voy a pedir un consentimiento informal, ¿es cierto? No, verdad, Mira, esto se ejemplifica. Jacqueline, hija única, se le murió el papá y empezó a llorar, pero de felicidad porque ahora sí podía ya con la herencia disponer. Entonces la verdad no sintió tan feo.
¿Sí me explico? Es una situación estresante la muerte, pues, o no. Pero ella no está en ese momento vulnerable, es más, parece que está hasta sonriendo. Y ahí está, disfrutándola. Viene la otra circunstancia de que está la misma Jacqueline ante la enfermedad de su papá, que tiene mucho dinero, es hija única, y el marido no trabaja, Jacqueline, es desgracia. Pero mira, fíjate bien, y le preguntan por la salud a Jacqueline, su papá, y Jacqueline responde, ay, si mi papá tiene una salud desesperante, puedo decir, a ver cuándo se muere ya para poder cobrar. Situación estresante, que es la enfermedad de papá, que en una situación no vulnerable le conduce a que no hay duelo, en realidad, ¿sí me explico? Misma Jacqueline es otra persona que vive sola, es hija única, tiene poca socialización con la gente, tiene un perrito que se llama Chiquitín, se le muere el perro y ella está destrozada. Y además es muy válido, esa cosa que me enseñó, esa sensibilidad, la tanatología de médico, porque somos, por naturaleza nos hacen insensibles. Y ella, ante una situación así, que estresante, se muere la mascota, y le detona un duelo canijísimo, ¿sí me explico? Canijo, y además muy respetable, que es lo que tenemos que aprender, a hacer empatía con el ser humano. No a todos les duele igual. Cambia. Por eso les digo cómo funciona la cuestión del duelo de una manera diferente, porque las personas acorde a su vulnerabilidad será que generarán esa situación de duelo, y no solo eso, sino que ante otras circunstancias de la vida, otro duelo, yo le llamo caderitas, que va armando caderitas y se las va echando al lomo, caderita, eslabón, hasta que llega a favorecerle a un trastorno psicológico. Y bueno, en base a esto tiene que ver que debe existir la promoción en la tanatología, así como la promoción de la salud. Y la promoción de la tanatología tiene que ver con que tenemos un problema, que la tanatología está poco difundida en los programas de licenciaturas relativas a la salud y a las carreras técnicas. La neta, está totalmente desfasada acorde a los avances tecnológicos. No hay un crecimiento de las ciencias sociales que hagan un peso fuerte, por lo menos en esta sociedad moderna, por lo menos como lo veo yo, en la cuestión de la enfermedad del paciente desde el punto de vista médico. Y la otra problema, que es también no menos, es la capacitación del personal. No anda por ahí Raúl, pero vemos ya cuando va a dar pláticas a estudiantes en el hospital civil cerca de lo que es la tanatología, pero pues una vez al año, pues híjole, no se da abasto, no se da abasto, y la capacitación la necesitamos todo el tiempo la gente, para que nos enseñen la manera de cómo dirigirnos al enfermo, la manera de cómo dirigirnos al familiar. Ya no hablemos de la profundidad de Culebro, sino hablamos de maneras de cómo poder hacer que no se le haga un duelo a esa persona. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque le vamos abonando más a la enfermedad y van a ver qué gacho y qué fatalista soy. En la asistencia del paciente hospitalizado, lo mismo, es un hecho, que faltan profesionales, la verdad falta mucha gente dedicada a esto para poder hacer un contrapeso en los hospitales. El otro problema que yo veo es la pobre supervisión del jefe hacia su personal a cargo. ¿Qué significa? Como dicen, es que la vida con ejemplos es más bonita. El médico pasa visita y le pone 3 antibióticos para lo mismo. Sí, no, ni quiebran el sistema de salud, de verdad, no hay quien aguante eso, no hay quien aguante. Entonces, esto lo que genera es mayores gastos. Esto es lo que genera la pobre supervisión. Lo mismo sucede con las enfermeras. En mi ámbito, el poder hacer esta cosa, lo que hago es, estando en el tiempo, en la oportunidad, digo yo, desenredo a la enfermera que se ha enojado con el familiar porque el familiar quiere estar con el paciente moribundo, y la enfermera dice, es que estoy bañando a todos, espérenme, o sea, pero se le está muriendo. Entonces es una manera de enseñarles, Betty, a decir, miren, pues ayúdenle, hombre, dígale, enfermera, que te ayude, y además explícale que se le está dando todo el medicamento, chingada, o sea, ¿para qué? ¿Para qué hacer el pleito? Pero esto viene porque ya venimos encanijados desde la casa.
¿Ok? Entonces el síntoma duelo, vulnerabilidad, tiende a cobrar una importancia muy importante. Fíjense, metafóricamente, el duelo que tiene una persona, si es vulnerable, se lo va comiendo. Ya déjate que cuando le come le crece un animal y es un grano que le sale en la panza, le empieza a doler. Como se enterró el duelo, no sé por qué, come otro duelo, le duele ahí, o le duele ese mismo lado, inaguantable. Pero así es como va creando o va avisando a la persona que se va enfermando. ¿Ok? Mucho antes de que vaya a solicitar ayuda con el profesional. Y esto lo que le condiciona es que va a llegar un momento en que va a romper con nuestro equilibrio de su funcionamiento, tanto en casa como en la familia, como en la cuestión social. Entonces la sociedad enferma, mientras no se presente en el sujeto la desadaptación por rompimiento del equilibrio, va a estar sucediendo esto. Las relaciones interpersonales, familiares, sociales y laborales se van deformando, siendo el caldo de cultivo para las perturbaciones psicológicas de quienes están alrededor. Caldo de cultivo es algo que a mí me parece una palabra muy correcta. ¿Por qué? Porque la persona, la mamá que está yendo al hospital no sabe del muchacho o no sabe de la familia y empieza lo que es el abuso de sustancias en el mejor de los casos, pero empieza a haber problemas de desadaptación, depresión, disfunción, abuso sexual, porque eso es lo que condiciona esa cotidianidad. Ya las preguntas a las mujeres estas, pues sucede que el hijo está metido en la maña, sucede que embarazaron a su hija que tenía 12 años, o sea, es algo que es dramático. Es algo que es dramático porque ella ya enferma está contagiando a los demás. Y yo digo que la tesis de que detrás de una conducta suicida muchas veces está un enfermo que lo favorece a alguien y el familiar que lo favorece inconscientemente. Sí, no es que lo quiera hacer, sino a través de comportamientos no tiene la misma red, apoyo y tiene esa tendencia a desarrollar la conducta suicida como un camino para salirse del problema, no por quererse quitar la vida. Consecuencias de las personas con trastornos psicológicos por duelos: en el ámbito social, conflictos de adaptación, aislamiento, propensión al abuso de sustancias. En el ámbito laboral, incapacidad para la integración al trabajo. ¿Cuántas veces no han visto ustedes en el hospital o en la oficina? En el IMPO no hay abusos. Aquí no pasa nada. Pero en las oficinas que llega la compañera conflictiva, que llega y hacerle la pedo cuando no hay pedo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no les ha tocado en el hospital que llega la enfermera encontrada y ve todo mal y empieza a echar mugre por todos lados y las demás compañeras dicen, oye, ponte a trabajar, y otros se trenzan, pero si no se trenza con la enfermera, se trenza con el paciente y le hace cosas feas, créeme Andrés, créeme, no, feas. En las noches para mí tocar en la cuestión de enseñanza en supervisión, clavándole, los demás aterrorizados, fotos han tapado, eso me lo platicaron, no, o sea, pero ya, imagínate cómo estará la familia de esta mujer. En el ámbito familiar lo mismo, viene a suceder todo este tipo de perturbaciones, que es algo que parece muy simple, pero que es algo que nos está dando la posibilidad de conocer. Ahora, ¿qué genera para mí como médico la importancia? Entonces es mayor demanda de la atención a consultas, es como nos detectamos a estos pacientes. Por lo mismo, o por esas cosas, ahí lo ves en el expediente, está generando bastante consulta, y es que el problema ya está empezando a gritar, ¡hey! Me duele, pero no la panza, me duele por dentro de los duelos que traigo. Y esto genera un mayor gasto, tanto en la consulta y el uso de medicamentos que son innecesarios. Hay una historia muy bonita, ¿sabes? Si tengo 5 minutos, pero bueno, total, ya ni modo, ni porque sea amigo del jefe, ¿no? Esa sonrisa me dice que no. No, pues ni modo. Entonces, consecuencias de las personas con trastornos psicológicos por duelos. La desintegración es algo que no es difícil pensar, el abuso sexual, la aparición de trastornos psicológicos en los hijos, el abuso de sustancias, la depresión, el suicidio. Y para mí, como les mencionaba, que es algo cotidiano, es la integración de esos muchachos a organizaciones criminales. Esa es la realidad, eso es lo que más ocupa en este momento para mí lo que es la tanatología médica preventiva. Valga la expresión, ya son muchachos que desde chicos
están muriendo espiritualmente, porque yo no sé cómo se van a rehacer, Betty. No lo sé, porque es una pregunta que yo digo, ¿cómo integrarlos? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo decirles que esa situación deba de cambiar? Porque si no nos van a destruir. Entonces, en más conflictos de ausentismo en la cuestión laboral, mayor desorganización, decíamos los compañeros conflictivos que no somos nosotros, la libertad la convierten en libertinaje, de eso ni hablamos, porque luego me pueden luchar. La justificación de la destrucción de la sociedad. Entonces, algo muy importante es que la sociedad, que psicológicamente empieza a enfermar, se requiere la atención de sus miembros, ya que de no hacerlo van a enfermar o van a contagiar a los demás. Dicho de otra manera, los duelos que está teniendo la señora se lo está dando de comer a los muchachos de manera indirecta, y también se está creciendo tumorcitos en la panza, para que me entiendan. ¿Cuál sirve? Está tratando de hacerlo fácil esta cuestión de que existe en un modelo convencional, aquí la mayoría de la gente que está pues, en condición social baja, la media, pero muchos aspiraban acá, bueno, algunos aspiraban para acá, a la alta, y la alta pues antes era grande. En la actualidad lo que vemos, más o menos una piedra escalada, más o menos, nunca fui bueno para los dibujos, pero bueno, finalmente lo que vemos es esto: una sociedad más adelgazada, reducida, ¿verdad? Una cantidad de pobreza mayor, de desigualdad social, injusticias, agravios, lo que gusten y manden, y una sociedad arriba que cada vez son menos. ¿Sí? Entonces, la tesis en esta circunstancia es la siguiente: siempre hemos pensado que para que se corrija esto, para que vuelva a un cierto equilibrio de proporciones, siempre hemos pensado, ojalá venga el santo y mate a las pinches brujas, santo contra las novas, santo y se va a chingar a los hombres, o no, ¿a qué le tiras cuando se me queda? Pero la verdad es una necesidad que te ya, si me regalas 5 minutos, ¿no? Esto tiene que ver porque siempre es esa esperanza a que un gobernante te va a solucionar el problema. Mi tesis de la cuestión como tanatólogo médico, considero, cambiando este modelo de pirámide, algo diferente. Es una pirámide que se da del conocimiento, que son unos pocos, y que incide en este momento en lo que es en la clase media, en la atención de lo que es la gente con secuestro, con suicidio, depresión, pero es en la clase media que está bien adelgazada, está bien adelgazada, y la verdad son como puntitos de la gente que tuvo suerte de que se los refirieron al centro con ustedes. La verdad es que este conocimiento, por gentes doctas como ustedes, tanatología, debe de profundizar aquí, porque sin hacerlo es lo que va a transformar. Ahora lo verán. ¿Cuál es la tesis? Ya voy. Tiene que ver con lo siguiente, miren, nosotros como médicos lo veo. La gente pobre no está peleada con la limpieza. La gente pobre no está peleada con la educación. Gente pobre digna, ¿verdad? Entonces, cuánticamente algo debe suceder para que las cosas cambien en esas conciencias. No la va a hacer un gobernante. Yo creo que es la tarea que tiene el INE, de buscarle a más profundidad qué manera de entrarle, qué forma para poder contagiar un cambio de conciencia, asumiéndolo así. O sea, no por ser pobre tienes que ser rata, no por ser pobre tienes que ser sucio, no por ser pobre tienes que ser mal educado. Tiene que haber un punto en el cual se tenga que incidir, porque si no van a vivir lo que yo estoy viviendo en 2 años. Lo cotidiano es esto, ¿sí? Y lo más seguro es que si no nos ponemos abusados puede haber una revuelta social, porque su presidente debe cambiarse ya, ¿no? El ser humano, independientemente de su entorno social y condición biológica,
de enfermar, debe y puede encontrar el sentido de vida, que yo le llamo esto trascendental, cuando incides en la persona y le transformas. Muchas veces no es un proceso, sino es donde le tocas el botón y cambia. ¿Sí, verdad? No quiere decir que sea holístico, de que con esta fórmula queda, no, pero sí contagia a muchos su forma de pensar. ¿Ok? Entonces, yo les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, de dejar sobre la mesa esto, de aportación de lo que yo veo como tanatólogo médico y la necesidad que tenemos de hacer prevención. Sí está bien la atención, créanme que está bien lo que es el apoyo psicoterapéutico, excelente, va creciendo, se va haciendo más diverso, pero la plataforma de pobreza y de muchachos que se van descomponiendo por esas personas que se están atendiendo son muchas, bastante. Te das cuenta que es un contagiadero que ni cuenta tenemos. Última comentario, es en el caso de Ciudad Victoria, no me consta cómo sean los demás ciudades de Tamaulipas. Muchos huertos, por ejemplo, están sin registrar. Sí están haciendo una campaña fuerte de registrar los huertos. ¿Por qué? Porque les vale gorro a los adolescentes, porque en las colonias que están alrededor, en la parte fea de Ciudad Victoria, están los huertos drogándose de 10 años, 8 o 10 años drogándose, brincándole al papá de un lado a otro. La gente nomás. Estamos viviendo esto, y esto es lo que nos debe de mover, esa sensibilidad a prodigarnos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para seguir aportando a la sociedad. De veras que por su comprensión, su paciencia y por sus pompis, muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.